Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos nuevamente un domingo más para estar reunidos como iglesia, adorar a nuestro santo trino Dios y ser expuestos a la predicación de su palabra, por la cual tenemos fe, pero también por la cual somos santificados mientras más nos exponemos a la predicación fiel de la palabra. Y en esta mañana les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, continuando con esa serie expositiva en este hermoso Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 4. Terminando ya esta última porción de este capítulo. Juan capítulo 4, comenzando desde el versículo 43. Y dice la palabra de Dios en esta mañana. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Padre Dios eterno y bendito, gracias te damos por la predicación de tu palabra viva y eficaz, que es más importante que una espada de 2 filos, el cual penetra hasta el alma, pero la cual también tu Espíritu Santo usa para transformar, para dar vida, para santificar al creyente. Gracias te damos por el privilegio y la libertad que tenemos para escuchar tu palabra. Te pido que en esta mañana me uses, tu Espíritu Santo sea con cada mente, con cada corazón, para que tu palabra traiga el resultado por el cual es enviada y obre en cada uno de los que son expuestos a esta predicación. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Vivimos en una generación que está obsesionada para ver, para creer. Muchos dicen que creerían en Dios si vieran un milagro, una señal simple, visible, o a lo mejor una experiencia extraordinaria. Incluso dentro de la iglesia muchas veces las personas descansan más en emociones, en experiencias o resultados visibles más que en la propia palabra del Señor. Y eso tampoco es ajeno al Antiguo Testamento. En Éxodo, Israel vio algunas de las señales más impresionantes registradas en toda la Escritura: las plagas sobre Egipto, el mar rojo abierto, la columna de fuego, el maná del cielo. Y aún así, una generación entera murió en incredulidad en el desierto. Vieron señales extraordinarias, pero las señales por sí mismas no produjeron fe verdadera. Eso demuestra que una realidad importante: el problema del hombre no es falta de evidencias visibles. El problema es su corazón incrédulo, como lo hemos estado observando en las diferentes señales que nos ha descrito Juan. Por eso a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús no solamente hace señales, Él también habla su palabra. Y Juan quiere mostrarnos que la fe verdadera no nace simplemente de ver señales y milagros, sino de creer en la palabra de Cristo.
Es importante nuevamente ver la intención de Juan al darnos estos eventos y estas señales. Juan conecta deliberadamente este relato con la respuesta de los samaritanos en la sección anterior del capítulo 4, de los versículos 39 al 42. Los samaritanos creyeron en Jesús primero por el testimonio de la mujer, suficiente como para acercarse a buscar a Jesús, y luego por la propia palabra de Cristo. El pueblo le decía a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Ese detalle es fundamental para entender el contraste que Juan desarrolla ahora. Mientras los samaritanos creyeron por la palabra de Jesús, Galilea aparece como una región impresionada principalmente por las señales visibles. Ahora, el texto dice que los galileos recibieron a Jesús, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Y esta fiesta muchos apuntan a la Pascua anterior, pero no se refiere necesariamente a la Pascua anterior. Juan nos presentó ya una señal en una Pascua donde Jesús expulsó a los comerciantes del templo, pero no se refiere principalmente a eso. Juan siempre es muy explícito cuando se refiere a la Pascua y la menciona por nombre. Cuando habla de fiesta sin especificar qué fiesta, no se refiere a la Pascua, se refiere a otra fiesta judía. Juan en todo su evangelio menciona 3 Pascuas, lo cual encaja con los 3 años de ministerio de Jesús. Pero nuevamente, Juan no tiene intención de darnos un orden explícito de las cosas, sino más bien darnos un orden teológico para evidenciar quién es Jesús. Entonces, esto da referencia a otra fiesta donde se hicieron otras señales que no están registradas aquí. Y más adelante, en Juan 5, vamos a ver aún otra fiesta judía, y en Juan 6 inmediatamente ya estamos en otra Pascua. Por lo tanto, lo que Juan quiere mostrarnos con esto no es qué evento sigue cronológicamente, sino demostrar quién es Cristo por medio de exponer las distintas señales. Y lo que esta señal apunta precisamente es que la señal en sí no produce fe verdadera. Es la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la cual produce fe verdadera. En este relato veremos cómo Cristo confronta una fe dependiente de señales visibles y lleva a un hombre particular a descansar únicamente en su palabra. Y así es como entramos al texto. En esta mañana dice el versículo 43: después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea. Después de permanecer 2 días en Samaria, explicando las realidades del Evangelio, exponiendo el Evangelio, predicando la verdad. Después de 2 días, dice la Escritura, que muchos creyeron por su palabra, y ahora Jesús salía de ese lugar hacia Galilea. Y Juan nos da la razón, versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. A primera vista, esto parece extraño, porque inmediatamente después Juan dice que los galileos lo recibieron. Sin embargo, Juan está mostrando que no toda recepción es una verdadera honra. La expresión de Jesús refleja el patrón que se observa repetidamente en las Escrituras. José fue rechazado por sus hermanos, por su misma familia. Moisés fue rechazado por Israel, y profetas como Elías y Jeremías fueron menospreciados por su propio pueblo. La idea principal es que los enviados de Dios frecuentemente no son reconocidos ni honrados correctamente. Y aquí Jesús lo dice en un sentido espiritual. Aunque los galileos lo recibían externamente, no reconocían verdaderamente quién era Él. No lo honraban plenamente por su identidad. El texto es claro en decir que los galileos recibían a Jesús porque habían visto todo lo que Él hizo en Jerusalén.
la recepción de los galileos estaba ligada a lo que habían visto, a las señales visibles. Es decir, admiraban a Jesús por sus señales, pero todavía no honraban plenamente su persona, ni creían plenamente en su palabra. Su interés estaba ligado a los milagros visibles más que a la persona de Cristo. Los galileos habían presenciado las señales hechas por Jesús en Jerusalén y lo recibían con entusiasmo por causa de esos mismos milagros que presenciaron. Juan ya había mostrado antes este tipo de respuesta en Juan capítulo 2, versículos 23 al 24, que nos dice: muchos creyeron en su nombre observando las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no confiaba en ellos. No toda fe es igual. Existe una fe superficial que se maravilla por el poder de Cristo, se maravilla por las señales que ve, pero que todavía no descansa verdaderamente en su palabra. Por eso Juan prepara el escenario del relato mostrando una región fascinada por las señales, pero necesitada todavía de una fe verdadera, de una fe más profunda en Jesucristo. Además, Juan menciona nuevamente Caná de Galilea, versículo 46. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa conexión no es accidental. La primera señal reveló su gloria y produjo fe en sus discípulos. Ahora, esta segunda señal mostrará nuevamente que el propósito de las señales no es entretener ni producir asombro pasajero, sino de llevar a una experiencia, de llevar a creer en Cristo. Y esa es la intención de Juan. La verdadera honra hacia Cristo no consiste simplemente en entusiasmo religioso o fascinación por sus obras poderosas, sino en creer y someterse a su palabra. Los samaritanos habían mostrado precisamente esa clase de respuesta al creer por lo que Jesús había dicho. Así, Juan usa esta declaración, que un profeta no tiene honra en su propia tierra, para preparar el problema que dominará el texto. Una región que recibe a Jesús externamente, pero cuya fe todavía está dependiente de las señales visibles. Y en ese contexto, en la región de Caná de Galilea, donde encontramos, se desarrolla esta señal. Versículo 46. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Probablemente este oficial era un funcionario al servicio de Herodes Antipas, rey de Galilea. Era un hombre de posición, de autoridad, de recursos, pero completamente impotente ante la enfermedad de su hijo. La muerte estaba entrando en su casa y todo su poder humano era insuficiente para detenerla. Versículo 47. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. El hijo estaba en Capernaum mientras Jesús estaba en Caná. El texto dice: había ahí. Este oficial ya estaba en Caná de Galilea, pero su hijo estaba en Capernaum. Es una distancia aproximada de unos 40 kilómetros. Y muchos asumen que este hombre viajó en ese momento por un camino largo y difícil que requería varias horas de camino a través de una región montañosa. Sin embargo, el texto no afirma que inicialmente estaba ahí para buscar a Jesús. El texto solo afirma que cuando Jesús llegó, él ya estaba allí. Bien pudo ser que como oficial del rey había sido posicionado en Caná de Galilea, es decir, que estaba trabajando, estaba realizando su labor y estaba allí. Y el oficial había escuchado de las señales de Jesús
y puso su esperanza en lo que Jesús podía hacer por él. Y dice, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro. No se esperó porque la situación era urgente. Su hijo estaba al borde de la muerte. Necesitaba un milagro y no tenía dónde conseguirlo. Pero si era cierto todo lo que había escuchado acerca de Jesús, entonces él era su única esperanza. Y la desesperación de la situación de su hijo lleva al oficial a buscar a Jesús. Sale a su encuentro. Y a veces es así. Dios pone en nuestro camino desesperación para que volteemos a verlo a Él, el único que nos puede salvar. Para que entendamos que nuestra única esperanza está solo en Jesús. Sin embargo, con el oficial, todavía vemos aquí una fe limitada e incompleta. El oficial cree que Jesús puede sanar, pero parece pensar que Jesús necesita ir físicamente hasta el lugar, porque aún no entendía quién era Él. Su entendimiento de Cristo aún es parcial. Aún así, en medio de su necesidad, acude a la persona correcta. Juan nos muestra cómo Jesús lleva progresivamente a este hombre de una fe dependiente de lo visible hacia una fe que descansa únicamente en su palabra. Versículo 48. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. La respuesta de Jesús parece sorprendente y parece estar exhortando la fe del oficial, pero dice, ustedes. Jesús no solo está hablando al oficial, sino confrontando una actitud más amplia presente en Galilea y entre los judíos. Y era que su fe exigía evidencias visibles constantemente para creer. Aquí, el que más fe tiene es el oficial. De hecho, hasta pareciera ser que la respuesta que Jesús le da no era para él, sino que se la dio a él para que los demás escucharan. La expresión que usa aquí, señales y prodigios, que usa Jesús, enfatiza la expectativa de manifestaciones extraordinarias. Querían ver cosas asombrosas antes de creer. La fe estaba condicionada a la experiencia visible. Ese es el gran contraste del pasaje. Los samaritanos creyeron por la palabra de Cristo, primeramente por el testimonio de la mujer y luego por la palabra de Cristo, sin señales. Los galileos querían ver señales, ya habían visto señales y querían seguir viendo señales visibles para creer. Y Jesús no rechaza las señales en sí mismas. De hecho, precisamente por eso las hace. Tienen un propósito. Y también por eso el Evangelio de Juan presenta las señales como revelaciones de la gloria mesiánica de Cristo. El problema real era una dependencia carnal de las señales, una fe sostenida únicamente por lo que podían ver. Cristo confronta una fe superficial que solo confía cuando puede ver resultados inmediatos. ¿Quién no va a creer en un alien si lo pueden ver con sus propios ojos? Por eso la gente se cree esas mentiras, porque muchos claman haberlos visto. Pues si los vieron entonces es real. Otros claman incluso que han sido secuestrados por ellos. Pues entonces debe de ser una experiencia real. Esa es la clásica frase que se usa. Hasta no ver, no creer. Mientras yo pueda experimentarlo, mientras otros lo puedan ver y sea tangible, no puedo creerte. Esa es la actitud general que Jesús confronta. La advertencia de Jesús sigue siendo necesaria hoy, porque es posible acercarse a Cristo buscando únicamente resultados visibles, respuestas inmediatas, emociones intensas,
circunstancias favorables, experiencias extraordinarias. Todos quieren ir a la iglesia para tener todo esto. ¡Oh, qué gran beneficio! Si voy a la iglesia, todas mis enfermedades son sanadas. Por eso las iglesias hacen eventos de milagros, cruzadas, hacen conciertos. Y les mueve la música, les mueve lo emocional. A lo mejor son motivados por el expositor. Y lo digo a propósito, expositor, no predicador. Porque esos falsos maestros que creen que conocen a Dios solo hablan de lo que el hombre carnal quiere escuchar. Muchos creen en eso porque les dan lo que quieren. Les dan lo que quieren escuchar, pero es una fe falsa, una fe superficial y una fe sin sentido. Pero la fe verdadera no descansa finalmente en lo que los ojos pueden ver, sino en la palabra de Cristo. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No ocupamos ver a Cristo resucitado para creer que Él resucitó, porque es por fe. Es lo que dice Jesús en Juan 20:29. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Los creyentes debemos examinar nuestro corazón constantemente para ver cómo está nuestra fe. ¿Confías en Cristo solo cuando los resultados son favorables o visibles? ¿Solo descansas y tienes paz cuando las circunstancias se acomodan a tus deseos? ¿Necesitas constantemente evidencias visibles para poder seguir creyendo? ¿O necesitas constantes cuidados para ser recordado del gran amor con el cual has sido amado? Cristo llama a una fe más profunda, a una plena y verdadera confianza y dependencia de Dios por su palabra. Una fe que confía en su palabra aún antes de ver la respuesta. Y eso abre la puerta al segundo punto. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Después de la confrontación de Jesús en el versículo 48, uno esperaría que el oficial se retirara decepcionado. Pero como él no venía precisamente para ver las señales, sino por la urgencia de la vida y la muerte, el oficial no reacciona equivocadamente a las palabras de Jesús, no se aparta ni se ofende. Al contrario, persevera acercándose a Cristo y clamando: Señor, baja antes de que mi hijo muera. No me importa ver la señal. Creo que tienes el poder para sanarlo. Solo quiero verlo con vida. Y observen que el oficial no negocia. Si lo sanas, te dedicaré mi vida. Voy a creer en ti si yo puedo verlo sano. Él no cuestiona, no negocia, como muchos hacen hoy. Ponen condiciones para creer. Y podemos ver que sus palabras muestran una urgencia y una desesperación. La situación era crítica. El muchacho, su hijo, estaba al borde de la muerte. El oficial sabe que no tiene otra esperanza. A pesar de su posición y de su autoridad, reconoce implícitamente que solamente Jesús puede salvar y sanar a su hijo. Aunque su entendimiento todavía está limitado, el oficial sí posee una fe real. Él no está demandando una señal para convencerse de quién es Jesús. Su preocupación principal no es ver milagros, sino que su hijo viva. Él ya cree que Jesús tiene el poder para sanar. Sin embargo, su fe todavía parece ligada a la presencia física de Cristo. Sé que puedes hacerlo, pero necesitas venir conmigo. Ven, baja antes de que mi hijo muera. Piensen que Jesús debe de ir personalmente a Capernaum para salvar al muchacho. Aún no entiende bien quién es Jesús.
aún no comprende plenamente la autoridad absoluta de la palabra de Cristo. Pero incluso esa fe imperfecta lo lleva correctamente a Jesús. Aquí vemos una verdad importante. La fe verdadera puede comenzar débil y limitada, pero aún así se aferra a Cristo como su única esperanza. Y Jesús ve esta fe, muy pequeña, muy débil, pero le ayuda para que crea por medio de su palabra. Versículo 50. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. La respuesta de Jesús cambia completamente el rumbo del relato. Jesús no acompaña al oficial, no realiza una acción visible, no va y toca al muchacho, no ofrece una señal inmediata, solamente habla. Y ni siquiera le dice, ya lo sané, ya no se está muriendo, no te preocupes, sino que le dice, puedes irte, tu hijo vive. Eso significa que su hijo ya estaba sano, ya no se estaba muriendo. Esa palabra bastó para el milagro, pero no hay evidencias visibles. Esto muestra la autoridad soberana de la palabra de Jesús. Cristo no necesita estar físicamente presente para dar vida. Su palabra tiene poder absoluto porque Él mismo posee autoridad divina. Y entonces Juan registra una de las declaraciones más importantes del pasaje. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí aparece el corazón del texto. El oficial pasa de una fe ligada a la presencia visible de Jesús a una fe que descansa únicamente en su palabra. Como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Lo que inicia la fe es ser expuesto a la palabra de Cristo. El hombre todavía no ha visto evidencia alguna de que su hijo haya sanado. Eso fue lo que Jesús dijo, pero yo no puedo verlo. Y ahora él debe de caminar varias horas de regreso a Capernaum sin ni una evidencia de que realmente ha sido sano. Observen que esto nos demuestra lo que dice el texto. Creyó a la palabra de Jesús. Porque no vemos que se niega a irse, no demanda alguna señal o evidencia de que ya esté bien, no le pregunta ¿cómo me lo puedes demostrar? Simplemente confía completamente en lo que Cristo dijo. Similar a la fe del centurión que encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 8. Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Este hombre ya estaba más que preparado. Reconoce quién es Jesús y solo esperaba la palabra para ver el milagro. No al revés. Confió y entendió el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Aquí, el oficial del rey aún le hace falta entender esa verdad. Y la palabra de Jesús es lo que cambia eso al sanar al hijo poderosamente con estas palabras. Tu hijo vive. Juan sigue desarrollando el contraste presentado desde el inicio del capítulo. Los samaritanos creyeron por la palabra de Jesús. Ahora este oficial aprende a creer también únicamente en la palabra de Jesús. La verdadera fe no descansa finalmente en señales visibles, sino en la certeza de que lo que Cristo dice es verdad. Muchos desean confiar en Cristo solamente después de ver resultados inmediatos, respuestas visibles o circunstancias favorables. De hecho, por esa misma razón se acercan a la iglesia. Vienen a la iglesia para ver qué pueden recibir. Vienen a la iglesia por un milagro. Y muchos son sinceros al respecto. Tienen un deseo, tienen una necesidad. Están dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando Él encaje dentro de sus expectativas y les ofrezca el resultado que ellos consideran sea el correcto. Su manera de interpretar la realidad está condicionada
por lo que ellos esperan recibir. Pero la fe verdadera no descansa en nuestras expectativas ni nuestra percepción de la realidad, porque nuestra percepción está distorsionada, contaminada por el pecado. Solo la verdad divina es la realidad más clara y precisa. Su palabra es pura, es verdad y es eficaz. Y por lo tanto ahí es donde debe de descansar nuestra fe. Y esto no solo con los incrédulos. Tristemente también, muchos creyentes no se entregan fielmente a Cristo, no sirven a la iglesia porque no pueden confiar plenamente en Él hasta ver resultados y respuestas tangibles. Cristo llama a su pueblo a descansar en su palabra, aun cuando todavía no pueden ver el resultado, aun cuando la respuesta no es inmediata. De hecho, ese es el propósito de la oración: desarrollar una fe dependiente de Dios, que obedece al Señor aun cuando no tiene lo que quiere y cuando no entiende lo que pasa alrededor de su vida. Pero la fe no está por las cosas que recibimos. Está basada y fundamentada solo en la palabra de Cristo. Porque la fe descansa en Cristo mismo, en quién es Él, en su palabra y en su fidelidad, aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlo todo. El oficial tuvo que regresar a casa confiando únicamente en lo que Jesús le había dicho. Horas de esfuerzo y espera para poder ver lo que él sabía había pasado. De la misma manera, los creyentes somos llamados a caminar por fe y no por vista, esperando la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, pasando por este largo peregrinaje en el desierto de este mundo por medio de dificultades y tribulaciones. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la fe verdadera descansa en el carácter, la persona de Cristo y en la palabra de Cristo. Cuando las pruebas continúan en nuestra vida, cuando las respuestas parecen tardar, cuando todavía no vemos claramente lo que Dios está haciendo, Cristo sigue siendo digno de confianza, porque su palabra nunca falla. Su palabra siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y eso también incluye la vida que produce para fe. Y eso será nuestro tercer punto, versículo 51. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Mientras el oficial regresaba a Capernaum, sus siervos salieron al encuentro a recibirlo con esas noticias inesperadas. Pero fue tan pronto lo que pasó y era tan buena noticia que no podían esperar para ir a compartírsela, que los siervos ahora emprenden el viaje para encontrarse con su amo y decirle: tu hijo vive, baja pronto. Las mismas palabras que Jesús había pronunciado ahora eran confirmadas como una realidad. Ahora, no sabemos lo que le dijeron exactamente, pero el texto sí dice: y le dijeron que su hijo vivía, que es similar a lo que Jesús le dijo. Y eso es lo que Juan quiere resaltar aquí en el relato. Lo que Cristo declaró en Caná de Galilea ya había sucedido a distancia en ese preciso momento. El muchacho había sido sanado sin que Jesús estuviera físicamente presente. Versículo 52. Entonces les preguntó: ¿a qué hora había empezado a mejorar? El oficial sabía que las palabras de Jesús habían sido verdad, pero era necesario confirmarlas. Y muchos lo interpretan como que estaba dudando.
confirmar algo no necesariamente es dudar. Por ejemplo, cuando un predicador expone la palabra, se le pide a la audiencia que sean como los de Berea. Los de Berea no dudaron las palabras de Pablo y de Silas, sino que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estaban confirmando la veracidad de lo que estaban aceptando. Eso es muy diferente. Y lo mismo vemos aquí con el oficial. Entonces el oficial preguntó a qué hora había empezado a mejorar, precisamente para validar lo que había aceptado. Y la respuesta que recibe fue precisa. Le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Este dato que deja Juan es importante, tanto para la señal como para entender la fe del oficial. Dice ayer a la 1 de la tarde. Si el viaje es más o menos aproximadamente de unas 10 horas, ¿por qué pasó un día? Ahora, el texto original dice que esto sucedió a la hora séptima, que para nosotros literalmente es la 1 de la tarde. Si el viaje toma aproximadamente 10 horas, él hubiera llegado a su casa ese mismo día por la noche, como a las 11 p.m. Eso ya era muy de noche y por lo tanto era muy peligroso, pero su urgencia lo hubiera llevado a hacer eso, a irse corriendo, no importa a qué hora se hubiera llegado. Pero no, se espera al siguiente día para comenzar su viaje a casa. Tal vez también porque estaba trabajando y el día siguiente era su día de descanso, era cuando descendía a casa, o simplemente porque no era seguro viajar de noche y él no viajaba de noche. La razón que hubiese sido no fue inmediatamente, se esperó. El oficial no actuó con desesperación incrédula, sino con suficiente confianza como para continuar el viaje el día siguiente, sin urgencia. No significa que no estuviera preocupado emocionalmente como padre, preocupado por la situación de su hijo, sino que creyó verdaderamente la palabra de Jesús y emprendió tranquilamente el regreso. Descansó plenamente en la palabra de Jesús. Y además, con este detalle, Juan demuestra deliberadamente que la sanidad ocurrió exactamente en el momento en que Jesús habló. No fue coincidencia, una recuperación gradual, una interpretación de los tiempos. La palabra de Cristo actuó soberanamente en el mismo instante en que fue pronunciada. El poder de su palabra. Esto confirma la autoridad absoluta de Jesús. Él no necesita tocar al enfermo ni estar físicamente presente para dar vida. Su palabra tiene poder porque Él mismo posee autoridad divina. Él es Dios. Además, el relato muestra nuevamente el propósito de las señales en Juan. La sanidad del muchacho no era el fin en sí mismo. Servía para confirmar la verdad de la palabra de Cristo y conducir a una fe más profunda. Versículo 53. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Cuando el oficial entendió que la sanidad ocurrió exactamente en la hora en que Jesús habló, Juan declara: y creyó él con toda su casa. El hombre ya había creído a la palabra de Jesús en el versículo 50, pero ahora su fe es confirmada y esa fe ahora se expande a toda la familia. La señal no reemplaza la fe en la palabra, más bien confirma y fortalece lo que Cristo había dicho. La progresión en el relato es clara. Primero podemos observar una fe inicial que busca a Jesús. Después una fe lo suficiente para creer en su palabra. Y finalmente una fe confirmada y afirmada por el cumplimiento de esa palabra. Así Juan muestra que las señales verdaderamente apuntan hacia Cristo y producen una fe más profunda en Él.
Ahora, el texto está enfocado en la palabra y la fe. Sin embargo, es interesante que el hijo estaba muriendo y en lugar de decir que fue sanado, dice el texto, tu hijo vive. Lo cual nos lleva a meditar doctrinalmente en eso. El hijo estaba muerto espiritualmente y a punto de morir físicamente, pero el oficial también está muerto espiritualmente. Y aquí lo que debemos de notar es que teológicamente hay algo que el texto no menciona. Pero Juan ya se encargó de mostrar con el encuentro con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Y es una verdad que debemos entender. La palabra no produce fe directamente. Y ese es el error de los arminianos cuando toman este texto para asumir que la palabra de Dios produce fe. Pero no es así. En la perspectiva divina, la palabra produce vida para fe. Es decir, que primero es necesario nacer de nuevo por la palabra y después responder en fe. Y es importante aclararlo, porque la palabra de Dios es el medio por el cual el Espíritu Santo obra en los corazones de los hombres, regenerándolos y dándoles la fe necesaria para la salvación. Y eso es lo que el texto dice que pasó. Y creyó él con toda su casa. Eso significa que el Hijo no solo vivió físicamente, también ahora tiene vida eterna en Cristo. Eso fue más de lo que el oficial esperaba. Es decir, sanidad física más esperanza espiritual futura. El oficial, su hijo que estaba muriendo y toda su casa se convirtieron al Señor y desde ese momento tenían vida eterna. Eso es algo que puede pasar desapercibido si no entiendes esa realidad teológica. Que fue el Espíritu Santo obrando por la palabra de Jesús y luego por el testimonio de este hombre en esta señal donde los corazones son transformados, son regenerados y ponen su fe y su confianza en el Señor. Ahora Juan concluye así, versículo 54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La referencia de este texto conecta este milagro con la primera señal en Caná. Ambas señales revelan la gloria y la autoridad de Jesús, pero Juan enfatiza especialmente que el propósito de estas señales es producir fe, y eso anticipa al propósito declarado en este mismo evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La palabra de Cristo produce vida. En esta señal, vida física en el muchacho y vida espiritual al oficial y a toda su casa por medio de la fe en Jesús. Y aquí hay algo importante que aprender. Muchos buscan a Cristo solamente para resolver sus problemas temporales. A lo mejor estás pasando por una situación económica, o a lo mejor estás pasando por una situación de salud. Y buscan a Jesús con el propósito de que ese problema sea resuelto. Pero el mayor propósito de su obra es llevar a los pecadores a la fe verdadera y a la vida eterna. Es de darles vida por medio de su palabra. Sí, es verdad que siguiendo la verdad de Dios, aplicando la sabiduría de las Escrituras y sus principios aplicados a tu vida, definitivamente te irá mejor. Pero nunca se promete que todo esto estará bien o que tendrás lo mejor de tu vida ahora. El propósito de la palabra es dar vida. Muchos buscan el provecho de la palabra, pero el mejor provecho que obtengas es tener vida en abundancia, vida eterna. El hijo del oficial recibió sanación, recibió vida física, pero el milagro apuntaba hacia algo aún mayor.
El Señor tenía ovejas en esa casa. Toda una casa llegó a creer en Cristo por ese Señor. De la misma manera, Jesús no vino solamente a mejorar nuestras circunstancias terrenales. Sí, habrá ocasiones que el Señor te libre de enfermedades por su misericordia. Habrá ocasiones en que el Señor te bendiga y te fructifique más de lo que mereces por su gracia. Pero el propósito final no es comodidad y una vida buena aquí. Él vino a dar vida eterna por medio de la fe en su nombre, por medio de su palabra. Los incrédulos deben de venir a Cristo creyendo que Él tiene autoridad absoluta para salvar. Deben de ser puestos ante la realidad de su condición pecaminosa al punto que reconozcan que solo Jesús los puede salvar. Como creyentes debemos de recordar que cada respuesta, cada prueba, provisión, situación y obra de Dios en nuestras vidas tiene como propósito final llevarnos a confiar más profundamente en Cristo y en su palabra. Confiemos en la verdad revelada que produce vida. Para terminar, en este pasaje vimos cómo Juan nos lleva progresivamente de una fe dependiente de señales visibles hacia una fe que descansa verdaderamente en la palabra de Cristo. Los galileos recibían a Jesús por las señales que ellos habían visto. Habían presenciado lo que Jesús podía hacer. Y es por eso que le recibieron. El oficial llegó con una fe todavía limitada, sencilla, creyendo que Jesús podía sanar a su hijo, pero pensando que él debía estar físicamente presente. Sin embargo, Cristo lo llevó a confiar únicamente en su palabra, diciendo: tu hijo vive. Y el hombre creyó. Después la señal confirmó la verdad de la palabra de Cristo y produjo una fe más profunda en toda su casa. Y con esto también es importante hacer notar esto. Una lección muy importante de ese texto. Dice: y creyó él con toda su casa. ¡Qué maravilla que así sucedió con este oficial! Y qué bendición tan grande cuando Dios obra de esa manera y salva a una familia completa. Pero tristemente, muchos confunden esto y toman este texto junto con Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí están los dos textos. Eso lo confirma. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Como si fuera una promesa automática de salvación para toda la familia. Hermanos, no es lo que estos textos enseñan. Son dos relatos históricos de dos cosas que ocurrieron en casos específicos. Las Escrituras están narrando lo que sucedió con ciertas personas. No está estableciendo una garantía universal de que toda familia de un creyente será automáticamente salvo. No existe una promesa bíblica que diga que porque una persona creyó, entonces toda su familia inevitablemente también va a creer. Que la salvación es personal. Dios no salva familias, comunidades automáticas. Dios salva pecadores individualmente. Cada persona necesita arrepentirse y creer en Cristo. Cada corazón necesita ser confrontado por la palabra de Dios. Cada individuo necesita nacer de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo. La palabra obra particularmente en cada individuo de una forma diferente y en tiempos diferentes. Algunos creen temprano, otros tardan años en creer y otros tristemente endurecen su corazón. Entonces no pongas tu esperanza en relatos particulares como si fueran promesas garantizadas para ti. Ve y predícales de Cristo.
Háblales del Evangelio, en tiempo y fuera de tiempo. Expon a tu familia al Evangelio de Jesucristo. Exponlos a la palabra. Porque este pasaje nos recuerda algo glorioso. La fe verdadera nace por medio de la palabra de Jesús. Los samaritanos creyeron por su palabra. El oficial creyó por la palabra de Jesús. Y toda su casa terminó creyendo por el testimonio de esa misma obra poderosa de Cristo por su palabra. Nadie creerá en aquel en quien nunca han oído. Es necesario predicarles. Por eso tu esperanza no debe de descansar en fórmulas familiares ni en experiencias emocionales, sino en el poder salvador de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo sigue obrando de la misma manera hoy. Él sigue produciendo fe verdadera por medio de su palabra. No necesitamos nuevas señales, nuevas revelaciones o experiencias extraordinarias para creer. Dios ya ha dado el testimonio suficiente en su Hijo y en su palabra. Por eso la iglesia debe de predicar a Cristo fielmente. Por eso los padres deben de enseñar el Evangelio a sus hijos. Por eso debemos de llevar la palabra de Cristo a nuestras familias, amigos y al mundo. Tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Porque la fe no nace de emociones pasajeras ni de espectáculos visibles. La fe salvadora nace cuando el Espíritu Santo obra soberanamente por medio de la palabra de Cristo. La palabra la cual produce una fe verdadera. Una fe que no necesita ver señales, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo la palabra de Cristo puede producir esa clase de fe en ti. Padre Dios eterno, gracias te damos por la exposición de esta palabra. Este texto nos ha revelado una verdad importante. Qué tan necesaria es tu palabra. Tanto como el hombre depende del pan, así nosotros dependemos de tu palabra. Para creer, para crecer, para vivir en justicia. Te pido que nos ayudes a estar siempre constantes en la palabra, en la meditación de tu palabra, en la lectura de tu palabra. Que tú uses a los que predicamos en esta iglesia, que uses a los que dan estudios en las diferentes reuniones, que tu palabra siempre esté siendo expuesta para confrontar nuestro pecado, para confrontar nuestras malas ideas, nuestras doctrinas erradas, y todos podamos seguir siendo transformados por medio de tu verdad a la imagen de Jesucristo. Pero también pedimos que tu palabra obre en cada corazón. Y si hay personas que aún no han sido regeneradas, que tu palabra que ha sido expuesta trabaje en ellos. Por medio de tu Espíritu Santo, que sus corazones sean regenerados. Que tu palabra no regrese vacía. Queremos ver salvación en nuestros medios. Te pedimos que tú sigas obrando en cada mente, en cada corazón, y en aquellos que nos visitan, en aquellos que se exponen a la predicación. Sálvalos. Obra en ellos con tu palabra, que tu palabra produzca fe en ellos. Gracias te damos por ese tiempo y por esa enseñanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.